vamos a ver si es hipertenso, qué se puede hacer luego, o qué es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, antes de entrar en el tema, les voy a contar que la información de estas presentaciones son obtenidas de la guía clínica de hipertensión arterial chilena, la europea y la americana, ¿vale? Las últimas actualizaciones. A ver, primero vamos a hablar por qué es tan importante la hipertensión arterial. Y van a darse cuenta que esta probablemente es una de las clases más importantes que van a tener chicos en toda la carrera. ¿Por qué? Porque la hipertensión es muy prevalente y si hay una enfermedad que van a atender y van a tratar cada uno de ustedes es la hipertensión. Y probablemente ya le han hecho preguntas familiares de cómo tratarla, qué sé yo, soy hipertenso o no. Y es que es una enfermedad muy prevalente, está en el 30-45% de la población adulta, los mayores de 18 años, pero la prevalencia va aumentando con la edad. Sobre 60 años es más del 60%. Podemos ver en esta gráfica del gobierno de Chile, donde entre los 15 y los 24 años, si bien está solamente en el 3% de la población, en mayores de 65 años llega hasta el 75%. Entre el 45 y 64 años llega hasta el 44%. Además, nosotros vivimos, ustedes viven en este momento en Temuco, y es una de las regiones más pobres del país, y también está estudiado en los datos de Chile que según el nivel socioeconómico, la hipertensión también tiene alguna frecuencia mayor. Así, en el socioeconómico más bajo tiene una mayor prevalencia, casi el triple o más del triple que en el estrato económico socio alto. Por lo tanto, es una enfermedad prevalente que todos vamos a tratar en algún momento. La relación entre la presión y el riesgo cardiovascular. Es que además de ser prevalente, esta enfermedad también es ictus hemorrágico más que el ictus isquémico. Tiene una relación independiente y continua con el incremento de la incidencia de enfermedad arterial periférica, la fibrilación auricular, enfermedad renal terminal, es decir, con enfermedades que son bastante graves, que tienen un tratamiento específico, prolongado, aumenta el riesgo de desarrollarlas. Y es un factor más en el cálculo del riesgo cardiovascular que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, además de eso, está demostrado que el riesgo de mortalidad cardiovascular, es decir, de morir por una causa cardiovascular, se duplica con cada incremento de 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Es decir, si una persona tiene presión arterial normal 115/75, tiene un riesgo X, ese riesgo está en 1, por ejemplo. Si aumenta la presión 135/85, o sea, en 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica, ese riesgo ya se duplica. Pero si aumenta a 20 más, ese riesgo es 4 veces más. Y si aumenta más, es 8 veces más. Es decir, no tan solo importa ser o no ser hipertenso, sino el grado de hipertensión. Por lo tanto, si vamos a controlar a los pacientes, también importa que lleguen a la presión arterial objetivo. Entonces, la hipertensión arterial juega un rol importante en el pronóstico cardiovascular de los pacientes. El riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de enfermedad renal crónica puede llegar a ser 2 a 6 veces mayor en comparación con personas con hipertensión arterial controlada. Y como si eso fuera poco, es importante también debido a que tenemos una deuda con esta enfermedad, porque si bien en Chile
hay un mayor porcentaje de conocimiento de los pacientes hipertensos de su enfermedad en relación al mundo, que es más o menos el 30%. En Chile, a nivel país, el 65% de los hipertensos sabe que lo son. No obstante, no más del 37% sabe, se trata, pero tan solo el 16.49% logra un control adecuado de la presión. Por lo tanto, hay un gran trabajo que hacer en esto, y son los médicos de atención primaria los que están con mayor fuerza llamados a esto. Entonces, en resumen del primer tema, ¿por qué es tan importante la hipertensión arterial? Es porque tiene una alta prevalencia y tiene una repercusión negativa en la salud. Aumenta la morbilidad y la mortalidad. Es una enfermedad y también un factor de riesgo importante. Entonces, ¿cuándo hablamos de hipertensión arterial? Bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. Hablamos de hipertensión arterial cuando el nivel de la presión es suficientemente alta como para causar algún daño, y según los estudios clínicos, el nivel de presión arterial es tan elevado que los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente los riesgos de este. Por lo tanto, es necesario tratar esa presión arterial. ¿Y cuáles son esos valores? La presión arterial sistólica mayor o igual de 140 o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Medidas en la consulta, es decir, en el hospital, en el consultorio, no medidas en la casa. Si se miden en la casa, esos niveles de presión arterial para hacer el diagnóstico van a ser diferentes y ya lo vamos a ver. Ahora, una toma no hace el diagnóstico de hipertensión, se tienen que hacer varias medidas, el paciente tiene que estar en condiciones ideales que ya vamos a detallar, y se tienen que, si se va a utilizar las mediciones en domicilio, es bastante bueno y siempre se recomienda siempre que sea logísticamente viable. Entonces, ¿cómo vamos a medir la presión arterial? Para los valores que hemos dicho, en consulta también se puede hacer un mapa, que es la medición ambulatoria de la presión, un AMPA, que ya vamos a ver más adelante qué es. ¿Cómo lo vamos a medir? El paciente tiene que estar sentado 5 minutos tranquilo, en reposo. El manguito tiene que estar adaptado a la parte superior del brazo. Atención con los obesos, el mango tiene que cubrir al menos el 80% del brazo en su extensión. El puño debe estar a nivel del corazón. La espalda y los brazos apoyados, ambos brazos, se debe tomar la presión en ambos brazos, y se tienen que realizar, para hacer el diagnóstico de la hipertensión, 3 mediciones separadas por 1 o 2 minutos, y la presión que vamos a considerar de esa toma va a ser la promedio de las 2 últimas, ¿vale? ¿Y con qué? Con un esfingomanómetro semiautomático de brazo, no de puño. El de puño se ha demostrado que tiene una menor correlación con la presión arterial real, por lo tanto no se recomienda. Cuidado con la fibrilación auricular, que el pulso es irregular, por lo tanto muchas veces puede darnos una presión falsa. Acá las instrucciones de American Heart, que pueden revisar después, es básicamente lo mismo que ya les he dicho. El paciente tiene que estar en reposo, 5 minutos al menos, la espalda y los pies apoyados, se tiene que tomar la presión en los 2 brazos, no tiene que hablar ni antes, ni los 5 minutos antes, ni durante la toma de la presión arterial. Esto ya lo saben de semiología probablemente, cómo tomar la presión en las medidas de presión con mercurio. La primera fase es la presión arterial sistólica, cuando se comienza a escuchar el ruido, y cuando desaparece el ruido es la presión arterial diastólica. Luego que ya se ha realizado esto y ya podemos tener promedio
de las presiones arteriales, se ha tomado la presión arterial y en una semana al menos hay 3 valores sobre lo normal, que es 140/90, vamos a categorizar a los pacientes y vamos a ver si tienen una presión arterial óptima, si es menos de 120/80, una presión arterial normal, 120, 129, 80, 84, si es normal alta, 130, 139 la sistólica y la diastólica 85, 89, hipertensión de grado 1, 140, 159 y o la diastólica 90, 99. Grado 2, 160, 179 y o 100, 109 la diastólica, y la hipertensión de grado 3, aquellos pacientes cuyos promedios son mayores o iguales de 180 la sistólica y o mayores o iguales de 110 la diastólica. Entonces, ¿por qué sirve la clasificación de los grados? Y es importante que sepamos qué grado de hipertensión tienen los pacientes, es porque esto nos va a ir guiando el tratamiento. ¿Con qué vamos a iniciar el tratamiento? ¿Con qué fármacos? ¿Cuántos fármacos? ¿Y cuándo? Otras opciones para hacer el diagnóstico de la hipertensión que están recomendadas altamente en las últimas guías clínicas y que sirven especialmente para descartar hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, son el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este es un examen en el que se mide cada 30 minutos la presión arterial durante 24 horas. Debe haber al menos 70% de las lecturas satisfactorias, es decir, a veces va a medir la presión, pero porque el paciente se está moviendo, ha ocurrido algo y esa medición no va a ser válida, pero necesitamos que al menos el 70% de las mediciones en 24 horas sean válidas para tomar ese examen como diagnóstico. Y como les comentaba, los valores de 140/90 para hacer el diagnóstico de hipertensión son aquellos valores tomados en consulta, porque si hacemos el diagnóstico con este examen, que es el MAPA, los umbrales del diagnóstico son más bajos. ¿Por qué? Porque normalmente en consulta los pacientes suben la presión por el miedo, por haber llegado ahí caminando, etcétera, y normalmente son un poco más altos. Si hacemos el diagnóstico con hipertensión, de hipertensión con MAPA, los valores son mayores o iguales de 130/80 durante las 24 horas o mayores o iguales de 135/85 de media de la presión arterial diurna o 100 mayores o iguales de 120/70 en la presión arterial nocturna. Se ha demostrado que el MAPA también es un mejor predictor de daño orgánico. El AMPA, que es la automedición de presión arterial, que esto se realiza mucho en consulta, que pedimos al paciente que ellos se controlen la presión arterial en su domicilio, la medida de todas las lecturas de la presión realizadas en un monitor semiautomático validado durante al menos 3 días y preferiblemente durante 6 a 7 días, es decir, los pacientes están una semana tomándose la presión en la mañana y en la noche, al menos 2 mediciones en cada sesión. Luego eso se promedia y los umbrales diagnósticos también son más bajos, al igual que en el MAPA, pero como estos son medidos solo en el día, el diagnóstico de hipertensión son aquellos que tienen mayor o igual de 135/85 milímetros de mercurio en común promedio. Entonces, en cuanto al cribado y al diagnóstico, ¿quién se debería tomar la presión arterial para ver si es hipertenso? Todos. Todos los mayores de 18 años al menos. ¿Y cada cuánto? Depende. La primera vez, si se tomó la presión arterial y la presión arterial es óptima, es decir, tiene menos de 120/80, se debería medir la presión arterial cada 5 años.
Ustedes saben, y ya hemos comentado, que esta enfermedad es prevalente y está subdiagnosticada. En Chile, 60% de los hipertensos lo sabe, pero en el mundo tan solo el 30%. Entonces, es importante que sean médicos de lo que sea cada vez que inicien su consulta, o sea, sean especialistas, sean médicos generales, cada vez que inicien la consulta deberían aprovechar la oportunidad para tomar la presión arterial y poder orientar a los pacientes en cuanto a esto, si son hipertensos, si tienen presión óptima o no. Si está óptima, cada 5 años deberían al menos controlarse. Si está normal, o sea, 120, 129, 80, 84, se debería medir cada 3 años. Ahora, si está normal alta, o sea, 130, 139, 85, 89, la diastólica, se puede considerar en estos casos hipertensión arterial enmascarada, que ya vamos a hablar qué es. Y bueno, su nombre lo dice, es que no está alta cuando la toman en la consulta, pero afuera sí está alta, es como lo contrario de lo normal. En esos casos que los pacientes tienen la presión arterial normal alta, se debe hacer el seguimiento y medir la presión al menos una vez al año y considerar si es que podría ser un paciente con hipertensión enmascarada. Se puede medir se puede solicitar un mapa o un AMPA para poder excluir hipertensión en ellos. Ahora, si ya el paciente es hipertenso, es decir, el promedio de las presiones o la presión arterial tomada es mayor o igual de 140 a 90, entonces vamos a medir la presión arterial varias veces en la consulta, al menos 3 veces en una semana, o también se puede solicitar un AMPA o un MAPA y con ello poder hacer el diagnóstico de hipertensión. Otras indicaciones del MAPA o del AMPA, bueno, para descartar la hipertensión de bata blanca, es decir, el paciente en la consulta tiene la presión alta, pero normalmente tiene la presión normal. Cuando esos pacientes están así, normalmente se les deja el tratamiento, por ejemplo, y están sintomáticos hipotensos. Luego se les hace el mapa y evidencia que no son hipertensos. Por lo tanto, antes de iniciar el tratamiento en estos pacientes, si se sospecha, se debería pedir el mapa. La hipertensión enmascarada, que es lo contrario, en la consulta la presión es baja, pero normalmente tienen la presión alta. Se puede ver en los pacientes que, por ejemplo, tienen la presión normal en la consulta, pero tienen daño en órgano blanco o tienen un riesgo cardiovascular alto. En estos pacientes sí se debería pedir también un mapa. En pacientes que están sintomáticos con el tratamiento, que tienen hipotensión postural o postprandial, para evidenciar si es que está normal su presión durante el día o no. Y evaluación de la hipertensión arterial resistente, que también vamos a hablar más adelante qué es. Más que todo en esos casos. Entonces, detalles a considerar en el diagnóstico de la hipertensión. El MAPA o el AMPA son herramientas válidas y muy buenas para ayudarnos a hacer el diagnóstico, pero siempre considerar que los valores para hacer el diagnóstico son un poco diferentes a las presiones medidas en consulta. ¿Existe el diagnóstico con una sola medición? Sí, pero solamente en hipertensión grado 3, es decir, si es mayor o igual a 180 y o 110, o si hay evidencia clara de daño orgánico producido por la hipertensión, por ejemplo, accidente cerebrovascular isquémico, un infarto o del miocardio y estamos con la duda del paciente hipertenso o no. Bueno, si ya tiene daño en órgano blanco, si tiene miocardiopatía hipertrófica, entonces ya si el paciente es hipertenso.
Se deben realizar controles constantes de la presión arterial para diagnosticar lo antes posible. Es decir, siempre tenemos que hacer el cribado y todos los pacientes mayores de 18 años deberían estarse controlando la presión arterial. Entonces, en resumen de lo anterior, existen valores y formas normadas y preestablecidas. Es importante ser serios y ordenados en esto, porque, como les decía, es una enfermedad crónica, es un factor de riesgo importante cardiovascular, por lo tanto, debemos diagnosticarlo oportunamente, pero también hacer un correcto diagnóstico. Hay distintas herramientas para hacer el diagnóstico. La toma de presión en la consulta es la que más se usaba anteriormente. Se les pedía a los pacientes que fueran 3 veces durante una semana, tomarse la presión en el consultorio o en la clínica, y luego se controlaba nuevamente la consulta y se hacía el diagnóstico un poquito más engorroso. También se puede, si el paciente entiende y tiene las herramientas, se puede tomar la presión en su casa, y sabemos ya cuáles son los valores de la presión para hacer el diagnóstico, o se le puede solicitar este examen que es el MAPA, que es un dispositivo y se van guardando todas las presiones arteriales durante 24 horas y podemos hacer el diagnóstico también. Considerar el seguimiento de los pacientes aunque tengan la presión normal, es decir, todos los pacientes, aunque tengan la presión óptima menor de 120/80, se deberían ir controlando la presión. Ahora, ¿cuáles son los tipos de hipertensión? Que ya hablamos un poquito de algunos. La hipertensión arterial primaria es la más frecuente, el 80% del total, no tiene una causa clara y es lo que lejos más vamos a diagnosticar. La hipertensión arterial secundaria es aquella que se debe a alguna causa identificable y que se puede tratar con alguna intervención específica para ella. Y ya vamos a hablar un poquito más al detalle de esta, porque es importante darnos cuenta cuando es hipertensión arterial secundaria, porque como médicos generales, en este caso, tienen que derivar a los pacientes para que reciban el tratamiento adecuado y oportuno. La hipertensión arterial maligna es aquella que produce daño en órgano blanco en un corto periodo de tiempo. Generalmente es una hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, es una hipertensión arterial maligna. Otros tipos de hipertensión que ya habían nombrado antes, la hipertensión de bata blanca, son aquellos pacientes que tienen medidas de presión arterial normales fuera de la consulta, pero en la consulta están elevadas. La hipertensión arterial enmascarada son aquellos pacientes que tienen medidas de presión arterial normales en la consulta y están elevadas fuera de la consulta. Generalmente necesitamos para diagnosticar esto el MAPA o el AMPA. Y la hipertensión arterial del ejercicio es una presión arterial normal en reposo con una respuesta exagerada en el ejercicio. También hay urgencias hipertensivas. En estos casos la presión arterial está severamente elevada, pero no hay un riesgo vital. La emergencia hipertensiva, la presión arterial está severamente elevada, con un riesgo vital inmediato. Y la hipertensión arterial resistente son aquellos pacientes que para lograr controlar la presión necesitan 4 fármacos de clases distintas, incluyendo un diurético. De los tipos que hablamos recién, voy a centrarme un poco en la hipertensión arterial secundaria, y esto es lo único que vamos a hablar en estas clases de la hipertensión arterial secundaria. Es importante que ustedes puedan excluir este tipo de hipertensión. No es necesario que lo traten ni que diagnostiquen exactamente la causa, pero sí tienen que saber que existe, cuáles son las causas que podrían generarla, y vamos a ver un poco de ello. Entonces, la hipertensión arterial secundaria es la debida a una causa identificable que se puede tratar. ¿En quiénes
está, en quiénes tenemos que sospecharla. Si tenemos un paciente menor de 40 años que tiene hipertensión arterial ya de grado 2 o de aparición de cualquier grado en la infancia, eso ya es raro y tenemos que pensar que podría ser secundario a otra causa. Si el paciente tenía hipertensión normal, estaba controlándose y de repente, repentinamente, aumenta la presión, también tenemos que sospechar que hay algo más. Si es una hipertensión arterial resistente, lo que decíamos que necesita 4 fármacos para controlarse, o si está tomando 3 fármacos y está tomando bien los fármacos y aún no se logra controlar la hipertensión, entonces vamos a sospechar que hay algo más en eso. Si los pacientes debutan con una hipertensión grave, grado 3, o emergencia hipertensiva, también vamos a sospecharla. O si los pacientes tienen daño orgánico extenso. Por ejemplo, tienen accidente cerebrovascular, tienen hipertrofia ventricular, si tienen falla renal y todo, y así los diagnostican de primera vez y rápidamente instaurado, generalmente vamos a sospechar también hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí un poquito desglosadas. Lejos la más frecuente, lo que se dice que es la enfermedad del parénquima renal, en el 2 al 10%, pero también la apnea del sueño, 5 a 10%. Esta causa se puede excluir rápidamente con el mapa, porque va a tomar las presiones arteriales en la noche, en el día. Generalmente estos pacientes hacen hipertensión en la noche. También la causa renovascular, la cortación aórtica, causas endocrinas como hiperaldosteronismo, el Cushing, feocremocitoma, hiperparatiroidismo, hipo o hipertiroidismo, que son menos frecuentes, pero también tenemos que conocerlas, y también hay causas farmacológicas. Entonces, si tienen un paciente que es muy joven y ya es hipertenso, si un paciente tiene hipertensión grado 3, como debut, si tiene daño en órgano blanco extenso, vamos a sospechar una causa secundaria de hipertensión. Vamos a buscar con la historia, con la anamnesis dirigida en relación a esto. ¿Y cuáles son los datos que deberíamos preguntar? Antecedentes de una posible hipertensión arterial secundaria, la aparición temprana de hipertensión grado 2 o 3 en menos de 40 años, antecedentes de enfermedad renal o del tracto urinario, porque se asocia a enfermedades del parénquima renal, el consumo de drogas o sustancias recreativas, episodios repetidos de sudoración, cefalea, ansiedad o palpitaciones que podrían indicar un feocromocitoma, antecedentes de hipopotasemia espontánea o inducida con diuréticos que nos van a llevar a sospechar un hiperaldosteronismo, síntomas que indican enfermedad tiroidea o hiperparatiroidismo, embarazo, que la paciente esté embarazada o esté usando anticonceptivos orales, o antecedentes de apnea del sueño. Entonces vamos a sospecharlo, vamos a hacer una anamnesis dirigida a esto y ya podemos dirigir con algunas pruebas diagnósticas o derivar a algún especialista. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? La polisomnografía para la apnea del sueño. Si sospechamos que es una enfermedad del parénquima renal, se debería realizar un eco renal. Si se sospecha hipertensión renovascular, lo mismo. Si se sospecha cortación aórtica, se puede hacer un ecocardiograma para comenzar, y es lo que deberían pedir en medicina general. Si se sospecha una causa endocrinológica, pruebas bioquímicas o derivar. En resumen, de los tipos de hipertensión. Lejos, lo más probable es que diagnostiquemos hipertensión arterial primaria.
hipertensión arterial primaria en el 80% de los pacientes. Pero no olvidar que existen las causas secundarias y estas tienen un tratamiento, por lo tanto los pacientes deben recibirlo. Para ello hay que sospecharlo, diagnosticarlo y si no es de resorte de medicina general, derivarlo. Algunos pacientes podrían tener hipertensión de bata blanca o enmascarada y para ello también hay que sospecharlo y la mejor forma de esclarecer esto es con el mapa. Y las crisis hipertensivas se deben tratar pronto, pero siempre se debe pensar como un síntoma de algo grave. No nos detuvimos mucho en eso, lo vamos a ver más adelante de cómo tratar las crisis hipertensivas, solamente quedarnos en este momento como que una crisis hipertensiva es un periodo en que la presión arterial está muy alta bruscamente y esto puede amenazar la vida. Y vamos a ver cómo se tratan y por qué ocurren. Entonces, si ya hacemos el diagnóstico que una persona es hipertensa, ¿qué hacemos? Bueno, 3 cosas simples. 1, tenemos que determinar el grado de hipertensión, que ya vimos cuáles eran los grados y dijimos que era importante saberlo y clasificar a los pacientes, porque de eso va a depender el tratamiento. Luego tenemos que evaluar la repercusión orgánica que ha tenido la hipertensión. Cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión no sabemos cuánto tiempo el paciente llevaba hipertenso. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación general para ver qué repercusiones ha tenido en el cuerpo, en los órganos blancos, en el corazón, en el cerebro, en los ojos, que ya vamos a ver más adelante cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque esto también nos va a guiar el tratamiento y lo otro que tenemos que hacer es determinar el riesgo cardiovascular. Para esto probablemente, si no lo han visto en algunas clases ya de cardiología, lo van a ver. Hay diferentes tablas para diagnosticar, para determinar el riesgo cardiovascular. También hay calculadores y aplicaciones en el celular, que es lo que yo recomiendo. Muy fácil y es importante porque es una forma bastante fácil de saber cuál es la probabilidad que tiene un paciente de morir en 10 años por una causa cardiovascular, que es lo que nosotros tratamos. Por lo tanto, es importante. ¿Y por qué también? Porque de esto depende los objetivos que nos vamos a plantear y con qué vamos a iniciar el tratamiento de los pacientes hipertensos. Así que son 3 cosas, no les olviden: determinar el grado de hipertensión, evaluar la repercusión orgánica que ha tenido, que ya vamos a ver en detalle, y determinar el riesgo cardiovascular, que también les voy a mostrar cómo hacerlo fácilmente. ¿Y por qué? Porque eso depende del tratamiento. Entonces, primero que todo, la evaluación clínica, la anamnesis, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, hipertensión, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, renal. Vamos a ver cuál es el estilo de vida del paciente, a lo mejor no tiene un estilo de vida saludable, cuáles son los hábitos dietéticos, si hace ejercicio o no, si tiene hábitos tóxicos, si está embarazada o no, si ha tenido embarazos previos, si tuvo eclampsia, por ejemplo, en el embarazo, si toma anticonceptivos, fármacos vasopresores o sospecha de apnea del sueño. Si tiene enfermedades previas o no, si ha tenido un accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, infarto, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, por ejemplo, ya no es un paciente normal, ya empezamos con riesgo, ya vamos a ver lo importante que es esto para clasificar a los pacientes en el riesgo cardiovascular. Y luego la anamnesis dirigida por sistemas en el cerebro, si tiene cefaleas frecuentes, el vértigo, el síncope, cardíaco, si tiene disnea, dolor torácico, palpitaciones, que también vamos a comenzar a pensar que el paciente no solo es hipertenso, sino puede que tenga otras complicaciones ya.
En cuanto al riñón, si tiene sed frecuente, poliuria, nicturia, enfermedad vascular periférica, con claudicación intermitente, que son todas enfermedades y los órganos en los cuales se ven afectados primero por la hipertensión. Exploración física, posibles causas de hipertensión secundaria o daño orgánico, que ya vimos cuáles podían ser, y pruebas complementarias para descartar hipertensión arterial secundaria y búsqueda de daño orgánico. Entonces, el daño orgánico es frecuente, a menudo es subclínico, se asocia al pronóstico adverso de hipertensión. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad grave por sí sola, la que tiene asociación a mortalidad prematura, es la que tiene más asociación a enfermedad prematura. Si la comparamos con cualquier otra enfermedad, suele ser frecuente el daño de múltiples órganos en un mismo paciente. O sea, no porque digamos, ya tiene daño cerebral o tiene daño cardíaco, no necesariamente va a ser solo eso, también puede tener retiniano, puede tener renal, puede tener todo. Así que todos los tenemos que buscar y descartarlos. Entonces es esencial buscarlo y el desquistaje de las complicaciones. Entonces vamos al daño orgánico cardíaco. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aumenta la poscarga, al aumentar la presión se produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumenta la rigidez del miocardio, hay un fallo diastólico, también se puede producir fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, como lo vamos a ver. Lo más simple es el electrocardiograma, así que al diagnosticar hipertensión lo que tienen que pedir es el electrocardiograma inmediatamente y vamos a ver si tienen o no signos, criterios de hipertrofia ventricular. No siempre van a estar presentes en los pacientes con hipertrofia ventricular. Aquí ya pueden ver un electrocardiograma típico de hipertrofia ventricular y aquí están algunos de los criterios para el diagnóstico de hipertrofia. No es tan sensible, por lo tanto el paciente puede tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y no verlo en el electrocardiograma. Por lo tanto, sí se sugiere a que todos los pacientes hipertensos tengan un ecocardiograma alguna vez, no necesariamente al principio. Si el paciente ya es grado 3 o 2 y ya lleva harto tiempo, debería tener el ecocardiograma pronto para poder evaluar bien la función cardíaca, ver si tiene hipertrofia o no. Daño orgánico renal. La hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica después de la diabetes. ¿Cómo se produce este daño renal? Por la hipertensión, por nefroangioesclerosis, por arteriosclerosis de las arteriolas. El diagnóstico de daño renal inducido por hipertensión se basa en hallazgos de una función renal reducida o en la detección de albuminuria. La microalbuminuria es un marcador más temprano, debido a que podemos tener menos de un riñón funcionando y tener una CREA normal aún. Entonces, no lo vamos a buscar con solamente la creatininemia, sino con la microalbuminuria, ¿vale? La enfermedad renal crónica se clasifica según la tasa de filtrado glomerular estimada, pero como les decíamos, esto es un marcador tardío. Y el cociente albuminuria y creatinina cuantifica la excreción urinaria de albúmina. Entonces, con esos exámenes vamos a buscar el daño orgánico renal. El daño orgánico en la retina se evalúa con fundoscopía. Se debe hacer siempre en pacientes con hipertensión arterial grado 2 o 3 y en diabéticos. Hay 4 grados de afectación y si hay retinopatía grave, estos pacientes tienen un alto valor predictivo de mortalidad, por lo tanto es un órgano bastante sensible, pero si está severamente afectado nos habla de severidad y de riesgo.
El cerebro en la hipertensión, hay generalmente síntomas neurológicos inespecíficos como cefalea o vértigo, los accidentes isquémicos transitorios y los infartos cerebrales son complicaciones agudas más graves. También pueden ser hemorrágicos o isquémicos. Si son asintomáticos, se pueden evaluar en una resonancia cerebral. Y hay signos específicos que los neurólogos nos pueden decir si está en los pacientes con algún signo de daño cerebral por hipertensión, y las hiperintensidades de la sustancia blanca y los infartos silentes y deterioro cognitivo debido a demencia vascular y degenerativa. Esto, entonces, si el daño es silente o si están asintomáticos, se puede diagnosticar con una resonancia. No se le pide a todos los pacientes, solamente en aquellos que tengan alguna sospecha clara y bien fundada. Entonces, ¿cuáles son las pruebas complementarias elementales que deberíamos hacer a todos los pacientes con hipertensión para buscar el daño en órgano blanco? Entonces, es el hemograma, glucosa, hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, electrolitos, la CREA, la tasa de filtración glomerular y la función hepática. Examen de orina microscópico, ver proteinuria o el cociente de albuminuria, creatininuria. Y en el electrocardiograma, el ritmo cardíaco, si un paciente ya tiene FA, por ejemplo, fibrilación auricular, ya estamos hablando de un daño orgánico en el corazón. Y si tiene criterios de hipertrofia ventricular. Otras pruebas complementarias que se pueden hacer si el paciente tiene hipertensión grado 2 o 3, o si ya el paciente tiene muchos años siendo hipertenso, es el ecocardiograma, el fondo de ojo, el mapa, radiografía de tórax, un ecocarotidio y un índice tobillo-brazo. Ya, con eso íbamos a ver el daño orgánico por la hipertensión. Y lo otro que les dije que teníamos que evaluar y determinar para poder tratar a los pacientes es el riesgo cardiovascular. Como les comentaba, el riesgo cardiovascular es el riesgo que tienen los pacientes de morir por una causa cardiovascular en 10 años. Entonces, acá hay 4 categorías: un riesgo muy alto, aquellos pacientes que tienen mayor o igual a 10% de probabilidades de fallecer por una causa cardiovascular en 10 años, el riesgo alto 5 a 10, el riesgo moderado es de 1 a 5 y el riesgo bajo menos de un 1% de probabilidades. Entonces, hay una calculadora que les comentaba o unas tablas de riesgo, pero hay gente que no entra a concursar, no entra en la calculadora, sino que va directamente al riesgo muy alto o directamente al riesgo alto. ¿Cuáles son? Aquellos pacientes que ya han tenido una enfermedad cardiovascular clínica, por ejemplo, un infarto al miocardio, síndrome coronario agudo, revascularización coronaria o de otras arterias como carotidia o de las extremidades inferiores, si ha tenido un accidente cerebrovascular o un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, si tiene aneurisma de la aorta, si tiene enfermedad arterial periférica. Todos esos pacientes no es necesario pensarlo, o sea, no hay que hacer ningún cálculo en la calculadora, o sea, no hay que buscar ninguna aplicación, no se van a demorar nada. Esos pacientes ya tienen riesgo muy alto, o sea, lamentablemente tienen un riesgo de morir por una causa cardiovascular mayor o igual de 10% la probabilidad. Doctora, ¿Sí? perdona que justo se me pegó. ¿Quién es? ¿Tiene el robato al tiro? Justo se me pegó el robato. Por favor. Bueno, de todas formas la clase va a quedar para allá. Así que,
pero lo repito, pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ¿vale? ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares? Si han tenido un infarto, si han tenido un accidente cerebrovascular, si han necesitado revascularización coronaria, por ejemplo, hay pacientes que no han tenido infarto, pero si tienen angina y se revascularizan antes de que tengan el evento, igual se considera como que ya han tenido una enfermedad cardiovascular clínica. Lo otro es que tengan enfermedad cardiovascular fragmentada en pruebas de imagen. Que compran, por ejemplo, placas significativas de estenosis más del 50% en la radiografía, o pacientes que tengan bebés, por ejemplo, la diabetes tiene mayor riesgo cardiovascular, se asocia a todas las enfermedades que tanto el paciente tiene diabetes con daño orgánico, por ejemplo, tiene proteína inhibitoria en rango importante, o tiene hipertensión de grado 3, o hipercolesterolemia. Esos pacientes de inmediato ya tienen riesgo muy alto. O sea, tampoco van a concursar, no es necesario ocupar ninguna aplicación, ocupar en una tabla, su paciente no hay que pensarla, su territorio muy amplio, por lo tanto tenemos que tratarla con los objetivos más específicos y hacer mucho seguimiento, porque ya sabemos que en 10 años tienen más o igual de probabilidad de morir por la enfermedad que nosotros tratamos. Por lo tanto, hay que poner mucho ojo con estos pacientes y no es necesario perder el tiempo en calcular. Los pacientes con enfermedad renal crónica grave, que tengan un triglicéridos menor de 30, también ya entran directamente en esta categoría de riesgo muy abierta. También los pacientes de riesgo alto, que la diferencia entre estos grupos es para saber la probabilidad de morir en 3 años, pero finalmente para el tratamiento que aquellos pacientes de riesgo alto y alto los vamos a tratar con el mismo objetivo y con el mismo medicamento de inicio. ¿Vale? Las personas que tienen riesgo alto son aquellas que tienen elevación pronunciada de los factores de riesgo, particularmente alteraciones en el colesterol, por ejemplo, aquellas que tienen el colesterol familiar, hipertensión de grado 3. La mayoría de los más diabéticos que no fueron mencionados antes, por ejemplo, que tengan hipertrofia ventricular izquierda de causa hipertensiva, que tengan enfermedad renal crónica moderada, es decir, que tengan triglicéridos entre 30 y 59, ellos van a tener un riesgo alto. Luego, aquellos que tienen un riesgo moderado van a ser el paciente con hipertensión grado 2, y por lo tanto muchos adultos de mediana edad van a estar en esta categoría, y las personas con un riesgo bajo, esas son las que la calculadora más adulta que el riesgo bajo. Entonces, por ejemplo, los puede llevar a una calculadora, pero hay muchas calculadoras que nos pueden ayudar en el cálculo de los riesgos cardiovasculares. Las calculadoras de riesgo cardiovascular utilizables y estudios clínicos que se han hecho o se han publicado últimamente que nos llevan a hacer esta afirmación, que toman en cuenta el grado de hipertensión o los niveles de la presión arterial, los niveles de colesterol, antecedentes, si fuman o no fuman, y la edad. ¿Vale? Entonces, pueden ver una tabla que es un poquito enredada para algunas personas. Es más fácil hacerlo con la calculadora. Ustedes ingresan su paciente, ingresan la edad, ingresan sus antecedentes y les va a decir que tiene una porción de riesgo, tiene 20% de riesgo, más de 10% de riesgo, un riesgo muy alto, y con eso pueden clasificar a la paciente. ¿Vale? Recuerden que la calculadora la vamos a ocupar solamente si ya la calculadora anterior, pero no tanto muchos pacientes que vamos a entender, pacientes mayores de 60 años, casi todos van a ser riesgo moderado. ¿Vale? Ahora, puede que el paciente sea riesgo moderado,
pero si ocupa la colaboradora le da riesgo alto. Entonces, solamente en aquellos con riesgo muy alto no van a pensar más, ¿vale? Entonces, en resumen de lo que necesitan sobre PAU, bueno, determinar el daño blanco y el riesgo cardiovascular, además del grado que ya lo habíamos determinado en la sede del diagnóstico, y ocupar esta oportunidad que tenemos de hacer entender la magnitud de la enfermedad, así como lo mencionaron al principio de la clase. Esta es una enfermedad prevalente que poco saben lo que la tienen, después lo saben, luego de lo que lo saben, tan solo un tercio se trata, quiere decir que se trata, solamente un tercio logra los niveles adecuados de presión arterial. La única forma de evitar y eliminar este riesgo de mortalidad y de enfermedades de hipertensión es tratar y lograr los objetivos adecuados, por eso es importante. Y eso es función de nosotros, de los que identificamos, especialmente de medicina general, hacer el diagnóstico y el seguimiento de todas estas ciencias. Así que es muy importante. Bueno, esa es la primera clase. Bueno, vamos a dejar tiempo para preguntas de esta clase. Luego nos vamos a tomar un descanso y vamos a hablar de la segunda clase, que va a ser de tratamiento y cuáles son los objetivos que ya han hablado ustedes, que es importante. Parece que sí. Sí, no sé si hay más preguntas. Doctora, yo tengo una pregunta. En una parte se mencionaba sobre el examen AMPA o MAPA, que era el mejor predictor de daño orgánico, pero no sé por qué sería eso. Porque cuando se hace la toma ambulatoria de hipertensión, se hace, a ver, esto lo estamos comparando mejor que la toma de la consulta. Cuando hacemos la toma ambulatoria podemos ver mejor las reacciones reales al paciente, por lo tanto sabemos si el paciente con el ejercicio también se dispara la presión, todo eso haciendo más daño orgánico, tanto tenemos una visión más fidedigna de la presión real del paciente, por lo tanto eso nos da una mejor valoración de la hipertensión. Nos va a decir el paciente el grado de hipertensión más real y por lo tanto podemos calcular el daño en los órganos de cuerpo. Muchas gracias. Doctora, que le habían dado los exámenes que tenían para como complementar el diagnóstico de hipertensión, que pedían el hemograma. Entonces, ¿esos exámenes serían como de rutina o tienen como alguna respuesta específica de hipertensión? No, lo que pasa es que, por ejemplo, con el hemograma podemos saber si los pacientes pueden tener alguna causa secundaria de hipertensión, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Los pacientes a veces afectan, la primera que afecta como bebé es con el que tiene anemia, por lo tanto, es una de las cosas que podemos pedir para valorar daño renal por la hipertensión y también como sospecha de hipertensión arterial secundaria. Muchas gracias. Doctora, ¿qué valores se consideran hipertensión en el ejercicio? Bueno, lo que pasa es que
cuando se realiza el ejercicio y la respuesta del ejercicio es exagerada, por ejemplo, normalmente al inicio del ejercicio, cuando era la prueba de esfuerzo, la presión va aumentando, pero va aumentando paulatinamente, 20 centímetros de mercurio cada 10 minutos, por ejemplo. Si el paciente estaba con presión arterial normal antes del ejercicio y al recién comenzar el ejercicio sube a 200, 120, entonces es una respuesta exagerada. Gracias, Marcela. Tiene una presión muy baja. Y depende de eso de 20, la sistólica y 10. Pero si cuando va a tener el 20 conocemos de hipertensión. ¿Eso qué implica? Es como que si no pasa mira, lo que pasa es que la presión, tener presión es normal y no podríamos vivir con una presión. Porque para que circule la sangre tiene que existir esta gradiente de presión. Entonces, los niveles de hipertensión que hemos determinado para hacer el diagnóstico de hipertensión son arbitrarios. O sea, es porque se ha determinado, como les comentaba, que desde esos niveles de presión arterial es mejor tratarlo porque si no se desarrollan enfermedades. Entonces, para prevenir esas enfermedades, la tratamos. Si no pasan esos niveles de presión que se han determinado, que se han demostrado los niveles de presión que se encuentran en el campo, son los que se desarrollan las enfermedades. Entonces, bien, no hay problema. Ahora, es normal que tengamos variaciones en presión. O sea, yo no necesito la misma presión, nadie, uno necesita superpresiones cuando duermen. O sea, porque no están haciendo un buen esfuerzo físico, o están acostados, o sea, la sangre no tiene que viajar hacia arriba, no hacen gran esfuerzo para beber, por lo tanto, es normal que baje la presión en la noche. Pero si hacen algún ejercicio o algún esfuerzo, es normal que la presión suba. Si no sube más de los valores que están establecidos como normales, entonces no hay problema. gracias. Ahora, por ejemplo, una de las causas de hipertensión arterial secundaria, que creo que como todo, que hay una crisis, o sea, hay sudoración, hay cefalea, sube lógicamente la presión, pero sube sobre los valores normales, ahí sí es patológico. Vale. Entonces, no hay más preguntas. ¿Los currículums me confirman? Sí, mira, ya, 10 minutos. Nos vemos. Chao.